Listo, chicos. En este momento ya estamos grabando. Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Esta es la tercera clase ya de nuestra asignatura de Ingeniería de Software. ¿Qué me interesa? Me interesa que el día de hoy lo vamos a arrancar con un ejercicio práctico. ¿Sí? Probablemente sea un ejercicio un poco parecido al de la clase anterior, pero digamos que con un poco más de alcance, ¿sí? La intención es ocupar una buena parte de esta clase, pero pues me interesaría que el ejercicio lo hagamos de una manera colaborativa, es decir, lo vamos a ir rayando cada quien, lo va haciendo cada quien, pero vamos compartiendo las dudas y todas las preguntas y compartiendo la pantalla. O sea, ¿qué me interesa a mí? Hacer una clase dinámica, muchachos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo similar, vamos a hacer el establecimiento de un ejercicio, vamos a hacer el establecimiento de levantamiento de unos requisitos, vamos a hacer el establecimiento también de un diseño técnico, pero muy por encima, con ciertos elementos que vamos a definir, y luego vamos a realizar, digamos que una especie de prototipo, ¿sí? Y yo creo que pues con eso nos ocuparíamos un ratico, ¿vale? Bueno, qué pena, ¿alguien me puede regalar eh, la información del ejercicio que hicimos en la clase anterior? Por favor. ¿Alguien tiene ese enunciado por allí? No te vas a echar más. Me parece tan delicioso. Tan delicioso, listo. Entonces acompáñame. Yo el enunciado no lo tengo, profe. El enunciado no lo tienen. ¿Se acuerdan? Yo creo que lo tengo, yo de pronto lo busco. Si me lo puedes copiar en el chat, te lo agradezco. Venga, mamá. Profe, yo tengo el enunciado, pero lo copié como muy... lo recorté mucho. No, no importa, hágale que... Yo lo tengo, ya se lo envío. Listo, dale. Listo. Acá están los requisitos, pero me interesa también saber qué pusimos a hacer. Tocaba hacer creo que los requerimientos, Requerimientos, creo que las era... pantallas y Ajá. ¿cómo era la otra? Los que más se repetía, los de flujo. No me acuerdo bien esa parte. Ya por acá lo envió Julián Las también. Muchas rutinas. gracias. Ya acá lo mandó Julián, listo. Sí, rutina, sí, señor. ¿Cómo no? Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio, muchachos, pero digamos que este ejercicio, eh, mejor dicho, lo voy a hacer lo vamos a hacer de alguna forma con el propósito de alguna forma como de sentar ya las bases y tener completa claridad de que tanto software uno como software 2 lo tenemos completamente interiorizado y empezamos entonces a hablar ya de lo que, digamos que del alcance como tal de la asignatura de software 3, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Venga, yo trato de copiar por acá algo para que ustedes lo puedan ver. Sí, acá tengo un enunciado que podría ser interesante. Ya les voy a compartir. Listo, perfecto. Les voy a compartir, muchachos,
las noticas de esto. Bueno, ahí llegó Triana. Entonces Triana, arranca Triana. ¿Listo? Que exponga, Tena, que exponga. No, mentira, chicos. Entonces, ¿cuál es la intención de la clase de hoy, muchachos? La intención de la clase de hoy es, vamos a tomar un ejercicio, le vamos a dar un alcance más grande que el de la clase anterior y entonces vamos a realizar, qué pena es que me estaban hablando, vamos a realizar requerimientos. Me interesa tener esos requerimientos muy refinados, sí, pues tampoco en un formato ni nada de eso, pero sí los vamos a tener muy claros. Me interesa tener de la parte de diseño, me interesa tener modelo, entidad, relación de la porción de trabajo que vamos a hacer y, eh, y unos prototipos, como ustedes ya saben hacerlo. Y adicionalmente vamos a definir todas las rutinas, pero en este caso puntual vamos a definir las rutinas, pero vamos a definirlas con los parámetros de entrada que vamos a requerir. Es decir, vamos a hacer una rutina que se llame actualizar grupo, esa actualización de grupo que tiene, pues entonces que va a tener un ID de grupo, va a tener una cantidad de estudiantes de un grupo, va a tener X, va a tener Y, digamos que vamos a definir esas rutinas de una manera más técnica que la clase anterior, ¿sí? Nos vamos a acercar un poco más, vamos a bajar de un aspecto como más administrativo, más de un alcance de alto nivel, a algo mucho más bajo, ¿sí? Como tal. Entonces, vamos a hacer eso, muchachos. Les comparto el enunciado como tal. Uh-huh. Listo, entonces se tiene un aplicativo que cuenta con varios módulos, ¿cierto? Entonces, se ingresa por una pantalla principal. Mire que aquí no estamos hablando todavía de login ni nada de esas cosas, ¿sí? Digamos que aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la opción de un estudiante. Entonces, imaginémonos una pantalla y esa pantalla va a tener muchas opciones o muchos módulos, ¿sí? Uno de esos módulos, uno de esos tantos módulos va a ser un módulo de estudiantes, ¿sí? En ese módulo de estudiantes, digamos que vamos a tener varias opciones. Vamos a tener el famoso CRUD, del que ustedes siempre hablan, ¿cierto? Y del que ustedes casi siempre quieren realizar. Pero vamos a tener unas consideraciones adicionales que ya las voy a escribir. Para la creación, sí, del usuario, el usuario se crea, el estudiante se crea y se envía confirmación por correo para establecer contraseña. ¿Listo? Entonces digamos que ahí en ese formulario se va a hacer toda el diligenciamiento de datos, pero ya sabemos que la creación como tal va a tener ese punto adicional que es que el estudiante se crea y se envía confirmación por correo para establecer la contraseña. ¿Listo? ¿Qué más? Se debe garantizar que se realice la validación de los datos del estudiante seleccionado. Pues digamos que aquí, estos métodos ustedes ya los definen, yo les borro eso para no sesgarlos. Se debe realizar el proceso de la actualización, se debe realizar el proceso de consulta, se debe realizar el proceso de eliminación y se cuenta con 2 retornos, ¿sí? Esto creo que esto no aplica, no va a ser tan requerido. Entonces, no sé si tengan dudas, muchachos, si quieren que le demos más orden al ejercicio, si así lo comprenden. Entonces, tenemos un aplicativo que cuenta con varios módulos. Tenemos una pantalla principal y vamos a buscar la pantalla de estudiante, el módulo de estudiante. Ese módulo de estudiante va a contener el CRUD,
y como consideraciones especiales tenemos que la creación, el estudiante se crea y cuando se crea se envía confirmación por correo para poder establecer la contraseña. Es decir, cuando ustedes crean el estudiante, ustedes no le están dando una contraseña por defecto, sino que el estudiante es el que está generando el proceso como tal de la activación. Entonces, se debe garantizar que se realice la validación de los datos del estudiante. Cuando hablo de eso, es quizás más a nivel de que los datos estén ingresándose en el formulario de creación, pues con los formatos y con todo correcto. Que se pueda realizar un proceso de actualización, pues ya se sabe que la actualización también, si yo tengo un formulario que tiene unos datos, esos datos son susceptibles de ser cambiados, pero esos datos tienen que ser validados para que efectivamente no vayamos a ingresar o actualizar con información errada, con campos vacíos que no deben serlo o alguna cosa así. También debemos hacer un proceso de consulta porque vamos a tener una pantalla que es una especie de listado y realizar el proceso de la eliminación. Entonces, ¿qué se está buscando con este ejercicio, muchachos? Que tengamos primero unos requisitos bien establecidos. ¿Sí? Acá ya estamos viendo, prácticamente estamos hablando de un módulo de estudiantes, pero esos requisitos como tal, digamos que tratar de hacerlo lo mejor y lo más detallados que se puedan. Es decir, no vamos a hacer un requisito que se llame gestión de estudiantes, porque ahí estaríamos abarcando todo el alcance del requisito que estamos colocando aquí, pero sin mucho nivel de detalle. Entonces, yo ahí, ¿qué esperaría? Esperaría que se vayan a un nivel de especificación de la parte de los requisitos de una manera más atómica. Cuando yo hablo de más atómica es tratar de llegar hasta las operaciones, digamos que un poco más abajo como tal, ¿sí? Un nivel como más al detalle como tal, ¿sí? No a lo global, sino a lo particular. De parte de diseño, ¿qué vamos a tener? Vamos a definir el MER. Eso me interesa tenerlo muy bien, chicos. Pero entonces ese MER probablemente sea una o probablemente sean dos tablas. Eso tampoco va a ser gran cosa. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa tener los campos bien definidos. Me interesa tener los tipos de datos bien definidos, ¿sí? Los prototipos, cuando hablo de prototipos, me estoy refiriendo a prototipos no funcionales de esas pantallas. Entonces, digamos que más o menos una estructura de cómo se van cómo se van a distribuir esas pantallas, de, digamos que de alguna forma cómo se van a navegar en ellas. Y lo último, que es lo más importante, es establecer las rutinas con las cuales ustedes van a realizar todas esas acciones que están definiendo a nivel de requisitos. No sé si soy claro, muchachos, no sé si quieran más aclaración, si así les parezca que está bien, si tengan algo sobre lo cual tengan dudas para también realizarlas, lo que ustedes me digan, eso miramos. Oye, Sí, cuéntame, Rubén. ¿nos puede compartir esa información de pronto en el chat? Sí, claro, ya te los pongo, ya los pongo, ya los pongo. Profesor, de MER es el modelo de entidad-relación. Sí, señor. Ok. Chat. Ahí está ya. Muchachos, porfa, entonces vamos trabajando. Voy a partir ahí en franjas, por ahí digamos que vamos a tener por ahí unos 20 minutos para levantarnos los requisitos. Luego vamos a ir, o sea, mejor dicho, vamos a ir como colocando ciertas cortinas de tiempo. Por favor, me preguntan cualquier cosa, me van contando. Me interesa que este ejercicio quede muy bien hecho, que quede muy bien interiorizado. Así nos gastemos toda la clase en él, no importa, pero me interesa que este ejercicio quede completamente claro, porque ya con esto, muchachos, entonces ya empezamos digamos que introducirnos en la parte de ingeniería de software 3 como tal, pero pues claramente vamos a arrancar ingeniería de software 3, pero con los conceptos claros de las otras dos ingenierías, porque seguramente en el trabajo que vamos a hacer para este semestre vamos a incluir los tres alcances, ¿sí? Tanto la ingeniería de software, de pronto la uno no tanto, pero la parte 2 y la parte 3 seguramente van a estar, ¿listo? Entonces, si tienen dudas, por favor, me preguntan. Acá estoy para que las miremos, para que las resolvamos. Si de pronto ven alguna cosa que no sea clara dentro del requisito, también me cuentan para que lo definamos, o si de pronto hay que hacerle un sesgo o algún límite, pues a un requisito, también me cuentan. Y entonces acá estoy, muchachos, pendiente. Me van contando, por favor.
Profe, Sí, me Rubén. eh, cuando dice que se tiene un aplicativo que cuenta con varios módulos, pero ahí abajito dice, se ingresa por una pantalla principal. Quiere Ujú. decir que solamente vamos a tener en cuenta ese módulo. Sí, solamente vamos a tomar el módulo del estudiante. Por eso les decía que a nivel de requisitos, espero que no me vayan a definir uno que se llame gestión de estudiantes. Porque digamos que lo que estamos buscando aquí es tratar de hacerlo muy granular, muy atómico. Entonces, gestión de estudiantes sería un módulo con el que van a cubrir toda la funcionalidad que se busca. Entonces, no es lo que se busca. Aquí lo que se busca es un requisito para la creación, un requisito para lo otro y que lo definan exactamente bien qué se va a hacer en cada uno. Sí, Listo, digamos profe. que simplemente se da dentro del alcance que es un aplicativo que tiene más módulos, pero nos vamos a centrar en ese nomás. Son las 7:02 de la noche, muchachos. Hagámosle por ahí unos 15 minuticos a esta parte de los requisitos
Y en el momento en el que lo tengamos un poco más definido, entonces pasamos hacia la parte de diseño, o sea, tratemos de irlo cuadrando.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Si tienen más o menos claridad. Profe, ahí vamos, ahí vamos. Ok. Ahí vamos perdidos, pero ahí vamos. Cuenten, ¿qué están Profe, perdidos para ubicarlos de una vez? 7:20 revisaríamos lo que es los requerimientos, ¿cierto? Sí, más o menos. Ah, bueno. Sí, porque la intención es que tengamos esos requerimientos y con eso ya miramos qué hay que ajustar y seguimos con la otra parte ya sobre requisitos fijos. Que lo más importante siempre es definir unos buenos requisitos. Ya de ahí en adelante, pues digamos que si se hace un trabajo juicioso, lo más lógico y lo más seguro es que vamos a quedar con un buen trabajo. Pero la parte de los requisitos, digamos que es crucial ahí.
Profe, buenas noches. Bueno, Susana. Profe, la idea es entonces crear los requerimientos principales y crear los requerimientos de crear, consultar y eliminar, ¿sí? Y no sé si hay algo más ahí en ese requisito. Creo que sí hay algo más. Hay unos requisitos ahí adicionales de... Ah, sí, pues la validación del correo y otras cosas, ¿cierto? Sí, pero pues digamos que ya eso depende mucho de cómo lo planteen. Si van a ir hasta lo más granular y decir que la validación del correo es un requisito, o si eso lo hacen parte del requisito de la creación. Eso ya es como ustedes lo quieran modelar. A lo que yo, digamos que a lo que yo no quería que llegaran era que me hicieran un requisito que diga gestión estudiante. ¿Sí? Porque ese sí sería demasiado alto nivel y demasiado, y como faltándole mucho nivel de detalle. ¿Sí? Solo sentada, para no. Sí, fue claro, Triana, ¿no? Sí, sí, profe, sí fue claro. Profe, lo que pasa es que nosotros creamos esos módulos que usted menciona porque en ingeniería de software lo vimos de esa manera. Entonces, por eso es que hacemos Sí. ese comentario nosotros, porque así lo vimos en ingeniería de software, lo vimos así más compacto. Pero entendemos por qué nos dice que ya no lo utilicemos más. Sí, claro, la idea es que tratemos de hacerlo de una manera un poco más detallada. Incluso, si ustedes lo pueden hacer como gestión de estudiante, deberían como un gran apartado gestión de estudiante y a nivel de subtítulos deberían ir definiendo cada cosa. Por eso sería mucho más cómodo trabajar, digamos que con una matriz de requisitos de una manera más detallada, ¿sí? Porque al decir gestión de estudiantes es muy, muy corto, pero por ejemplo ustedes, si van a hacer una eliminación de un estudiante, ustedes pueden decir que la eliminación va a ser un borrado lógico, que ustedes no van a hacer borrados físicos de sus tablas, o que sí los van a hacer físicos, que van a usar borrado en cascada, que van a usar esto, lo otro, ¿sí me entiende? Todo ese tipo de información la pueden detallar en un requisito. Pero es que adicionalmente a lo que dice Triana, nosotros también vimos algo que era como una tablita. Ujú. Ya decía, pues se verificaba qué permisos tenía cada actor. Sí. ¿Sobre el requisito o sobre qué? Buenas. Y sobre los requisitos. Ujú. Luego pasamos, siempre colocábamos el CRUD, Sí, ajá, aunque no todos tuvieran el permiso. Por ejemplo, casi en todos los ejercicios el estudiante no tenía el permiso de eliminar, ajá. solo de crear. Sí, sino que Pero entonces en esa tablita especificamos eso. bueno, y eso puede ser una buena forma. Sin embargo, aquí no sé si de pronto faltó aclararlo, pero digamos que estamos haciendo el módulo de estudiante, es decir, un módulo que me va a permitir a mí crear, modificar, eliminar, listar, consultar y toda esa cuestión, ¿cierto? Pero quien hace esas actividades normalmente es un administrador. O sea, digamos que es un requisito, es un requisito que nace desde la perspectiva o desde la visión de un administrador. Porque si de pronto lo fuéramos a hacer los requisitos desde la perspectiva de un estudiante, muy seguramente el usuario no va a tener acceso a estos módulos. A crear un estudiante no va a poder, difícilmente lo crearon y ya. ¿El qué va a hacer? Va a poder leer alguna cosa, va a poder entrar a ver cierta información, sus calificaciones o cosas así, pero no va a poder entrar a hacer ninguna actividad que vaya a alterar la base de datos, por ejemplo. Digamos que cuando se están modelando los requisitos, digamos que lo estamos haciendo desde una vista más de un administrador. Ya si luego es necesario definir roles, entonces ya con esos roles ya podemos definir, bueno, el rol de estudiante solamente va a tener acceso a tales y a tales módulos. El rol de administrador tiene acceso a todos los módulos, ¿sí? Entonces, un rol de superadministrador solamente va a poder crear administradores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que no sé si soy claro, pero digamos que esa es más o menos como la forma en la que se van decantando los requisitos. Rubén, ¿sí? Eh, Profe, No, pues no sé, yo creo que cuéntame. sería como bueno de pronto que hiciéramos un ejercicio o en Sí, pero en este, que tal hagámoslo vez en usted este. nos, que tal vez usted nos mostrara cómo sería la forma
de hacerlo, porque es que nosotros tenemos de pronto como la idea del CRUD y ya Ujú. hacerlo de otra forma de pronto nos da un poquito de dificultad. O Listo, lo digo pues en el caso mío. ya lo miramos, ya lo miramos. Mira que ya son las 7:20. Si quieren de una vez, si quiere, ¿quién quiere ofrecerle el requisito para trabajar voluntariamente sobre él? Sobre los Profe, yo requisitos. le voy a mostrar lo que tengo, a ver A ver, si, cómo nos pues, fue. comparta pues porfa, Triana. Vamos a ver si quedó bien o no. No importa, o sea, lo importante era el primer acercamiento. Sí, ya luego ya miraremos. Me avisan cuando estén viendo. Listo. Profe, Nada. eso mandó a decir que se va a ausentar de la casa un momento, que tiene un problema interno de la empresa donde trabaja. Ah, ok. Listo. Ujú. Listo, bueno, entonces acá estoy viendo el de Triana. Entonces dice, se contará con una pantalla principal en la cual existirán varios módulos de ingreso de acuerdo al perfil de usuario. Bueno, eso está bien, ¿cierto? Entonces, módulo de estudiante, eso podría ser como una especie de subtítulo, ¿cierto? Entonces, ahí dentro de ese módulo de estudiantes, digamos que tú podrías definir un crear estudiantes, ¿cierto? Vale, listo. No, digamos que no todos tienes que ponerle la palabra módulo, ¿sí? Vamos que módulo como tal es el módulo del estudiante, que es el que engloba todas las operaciones, ¿sí? A lo que yo iba era que no era necesario definir el requisito número 1, gestión de estudiantes, y ahí sacar todo el CRUD. Digamos que yo sí esperaba algo así como lo que tú hiciste, ¿sí? Entonces, digamos que ahí le borramos el módulo, entonces el requisito número 1, y eso es bueno también que cuando saquemos requisitos los listemos. Por ejemplo, aquí que este se llama requisito 1, el otro se llama requisito 2, el otro se llama requisito 3, ¿sí me entiendes? Para poderle dar un orden y una trazabilidad a esos requisitos. ¿Vale? Entonces, listo. El primer requisito de Triana dice crear estudiante, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay que tener presente algo, chicos. Cuando yo estoy definiendo un requisito, digamos que yo lo que estoy haciendo es, de alguna forma, tomando el requisito o la necesidad funcional que tiene el cliente y digamos que llevándolo no a un lenguaje demasiado técnico, pero sí a un lenguaje intermedio en el cual yo pueda como de alguna forma ir definiendo qué voy a hacer. Por ejemplo, crear estudiantes, ¿sí? Bueno, se requiere, por ejemplo, como es un requisito, se requiere contar con una funcionalidad, ¿sí? Que me permita crear estudiantes dentro del aplicativo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ya estoy colocándolo todo en términos de requerimiento, ¿sí? Porque se requiere, se necesita, se solicita, ¿sí? Ese Listo. tipo de palabras pueden estar relacionadas con con la necesidad que se está planteando. Acuérdense que aquí lo que estamos estableciendo son necesidades. Necesidades que el cliente me puede decir. Yo necesito que mi revoltería me venda productos, ¿sí? Yo necesito que si compro tomates me los compre, si compro, que si me venden zanahorias me los venda, que si vende esto o aquello. Entonces, ¿yo qué hago? Se requiere un módulo que pueda leer o de que se puedan registrar las cantidades de los productos con un código y un peso y no sé qué más cosas, ¿sí? Entonces, digamos que siempre como tratar de ir describiendo lo que requiere esa acción a un mayor detalle, ¿cierto? Entonces aquí digamos que lo vamos a hacer así, crear un estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿qué le definimos? Se requiere generar las rutinas necesarias para poder para poder crear un registro de un estudiante dentro del aplicativo, ¿sí?
o se requiere generar los procesos adecuados para poder crear un estudiante dentro del aplicativo definido, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo también podría decir, para realizar este proceso se tendrán, pues digamos que tanto así como definir los campos así puntuales y exactos, digamos que como es un requisito, digamos que yo podría listar algunos, ¿sí? No tendría que listarlos absolutamente todos de una manera rigurosa. Sí. Yo que le coloco ahí, yo le coloco, para realizar este proceso, se deberán ingresar los datos de información personal y educativa del estudiante, no sé qué más cosas, bla, 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 y luego decir, este proceso se realiza y requiere o se contempla la posibilidad de enviar un correo electrónico al estudiante Yo creado lo tengo acá, profe. en el cual se haga la... Sí, ¿lo tienes aparte? No, aquí lo tengo dentro del mismo crear. Después de eso se enviará una contraseña para que el ingreso al sistema será enviado por correo. Bueno, la idea está mal escrito, pero la idea es Sí, que se está enviará un bien. correo al correo del estudiante y se generará por medio, la verdad es que no sé cómo se generan las contraseñas, se generará un usuario y una contraseña. Sí, es que ahí lo que se puede hacer es simplemente que con ese correo tú entres a un módulo en el cual tú puedas decir la nueva contraseña, ingrésela y confírmela y ya quedó asignada, ¿sí? O Sí, más o menos fue lo que dijo Andrea. decirle su contraseña temporal es tal y se crea el usuario con una contraseña temporal Ah, sí, sí, también. y ya uno ingresa y con ese enlace uno ingresa y Modifica su contraseña. la restablece. Digamos que, pero eso también debería ser parte del requisito de la creación, pero ahí está bien, ¿sí? Digamos que déjame ver otra vez el Sí, yo lo requisito. tengo dentro de creación. Déjame ver el requisito por. Es crear La estudiantes. solicitud. Se requiere generar las rutinas o procesos para crear al estudiante. Se deberán ingresar los datos, los que tú tengas allí, ¿sí? Una vez finalizado este proceso, se deberá enviar un correo electrónico con un enlace para que el estudiante pueda restablecer su contraseña. Eso sería un requisito bien definido, ¿sí? Porque yo estoy diciéndole qué se espera hacer, de pronto qué datos van a intervenir allí, qué acciones adicionales se van a modelar. Porque mire que yo hasta ahí digo, yo voy a crear un estudiante, pero mire que yo le estoy colocando, es que voy a crear un estudiante, más o menos va a tener tal información, más o menos, bueno, y después de que el estudiante sea creado completamente, ese estudiante va a tener un correo electrónico con el cual él va a poder picar y actualizar su contraseña y ahí sí va a poder generar un ingreso, que no sé qué. Entonces, ¿sí ven? Eso digamos que es una forma en la que uno puede ir modelando esos requisitos. No estamos escribiendo, de hecho no estamos escribiendo tampoco eh, pues como mucha información innecesaria, porque hay gente que de pronto en este tipo de documentaciones de pronto se alarga mucho en la charla, se alarga mucho en palabras y en muchas cosas, y hay ocasiones en las que de pronto no es tan necesario de pronto ser tan extensos, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen algún método de pronto para hacer requisitos, una plantilla o algo, pues también lo pueden hacer, ¿sí? Pero digamos que ustedes, ¿qué es lo que necesitan? Ustedes necesitan saber cómo se va a llamar ese nombre de ese requisito, qué nombre va a tener, qué número de requisito va a ser, porque eso es importante también, y la descripción de lo que va a ser ese caso de ese requisito. Digamos que con eso ustedes podrían tener allí un buen acercamiento un levantamiento de un requisito como tal. ¿Listo? Ahora miremos otro requisito. Entonces, Seguiría como, cambiemos de persona, miremos otro ejercicio diferente, miramos el de modificar o otro caso por ejemplo, John Martínez o Julián, el que quiera compartir, o Rubén, Andrés, cualquiera.
O sea, vamos a ir mirando cada uno y vamos a ir mirando a ver qué elementos se pueden tomar de allí o qué se puede hacer. No sé quién no quiera compartir. Chachos. Jason salió de la reunión y no ha entrado todavía. Bueno, no sé, Andrés Gómez tiene algo ya. Pues, profe, por mi parte, pues tenía dudas en cuanto a lo que era el de proceso de actualización, consulta, eliminación, porque yo tengo el primero que es el de crear usuario y luego tengo el segundo requisito que es el de restablecer contraseña y ahí llegué a la duda de que de pronto podría meter como el cruz, como en el primero de crear usuario. Si quieres, comparte la pantalla y miramos. No, pero pues, solamente tengo los dos primeros requisitos. Un segundo, por favor. Vale. Entonces, ¿quién me comparte, pues, chicos? No sé, Rubén, muéstrame a ver, Rubén, y hacemos algo con el tuyo, el ejercicio. Listo, profe, pero no sé, es que tengo como... Hágale que... Profe, ahí, Ahí estoy viendo ya. Listo, entonces vamos a revisar lo que hizo Rubén. Entonces dice, módulo principal del estudiante, este módulo se encarga de realizar el club del estudiante. Digamos que eso no es tan necesario hacerlo siempre y cuando hagamos la definición de los otros requerimientos. Listo. Entonces digamos que aquí tú tienes una vista de actualización. Bueno, yo te aconsejaría de pronto que no lo sesgues a que sea una vista, ¿sí? Digamos que más bien lo nombres por la funcionalidad misma que él tiene, ¿sí? Y digamos que ahí va a estar implícito tanto la vista como la lógica, ¿sí? Porque si, así como tú lo estás haciendo, estás diciendo vista de actualización, digamos que el requisito es que tú generes una vista de cómo se va a ver el módulo de la actualización, pero tendrías que hacer otro que sería lógica de la actualización y tendrías que hacer otro requisito. Diferente así de pronto tú hicieras uno que fuera actualización de un estudiante. Entonces, se realizan, se deben mostrar los controles, se requiere que se muestren los controles necesarios para poder realizar una actualización sobre la tabla estudiante que podría contener tales campos, ¿sí? La operación debe garantizar que los campos obligatorios efectivamente tengan valores y qué sé yo, y que, por ejemplo, que no se permita actualizar la llave o algo así. Sí, ese tipo de cosas podrían ser parte del requisito y ya. Entonces, digamos que ahí con eso, ¿tú qué estás haciendo? Estás definiendo tu requisito, pero lo estás definiendo, digamos que de una manera más macro, porque ahí estás incluyendo lo que vas a visualizar y lo que vas a trabajar desde la lógica. Entonces, digamos que ahí estás metiendo todo en el mismo, así luego tengas que separarlo a nivel de un requisito, digamos que puede ser mucho más cómodo no entrar, digamos que llegar hasta ese punto, pero no dar tantísimo detalle, porque ya ahí se te puede alargar mucho. Imagínate que vayas a hacer un aplicativo que tenga 50 vistas, entonces tienes que hacer 50 requisitos para las vistas y 50 requisitos para las lógicas, entonces se te va a hacer más largo. Si tienes 50 funcionalidades por hacer, pues entonces tú lista las 50, pero ya no van a ser 50, ya no van a ser 100 como en el otro caso, sino solamente las 50 funcionalidades que son. No sé si ahí de pronto te aclaré algo, Rubén. es que lo que iba a hacer en el primero, Sí. donde dice uno, es pues que sea como el, no sé, es que ahí no supe cómo dividirlo, porque sería como un solo requisito, pero
especificando cada No, es que punto. de hecho, o sea, de pronto lo que pasa es que ustedes están de pronto un poquito sesgados con que la parte de los requisitos se hace a nivel de gestión. Entonces, gestión de tal tabla, gestión de tal otra. Es muy probable que a nivel ya de un aplicativo grande como tal, ustedes lo hagan de esa forma. Gestión del estudiante, pero si ustedes colocan el requisito 1, gestión del estudiante, el apartado A, por ejemplo, va a ser creación del estudiante. El apartado B de ese requisito 1 va a ser actualización del estudiante. El apartado C de ese requisito 1 va a ser eliminación del estudiante. El apartado D de ese requisito va a ser consulta o lista de los estudiantes. ¿Sí me entienden? O sea, digamos que ustedes lo pueden trabajar como quieran y si están de pronto de alguna forma familiarizados o casados con esa la forma de decir que el requisito es la gestión sobre la tabla que vamos a definir, pues digamos que eso funciona, pero en la medida en la que ustedes estén definiendo ese requisito, ustedes van a tener que hacer apartados dentro de ese gran requisito para decir cómo va a ser la creación, cómo va a ser la actualización, cómo va a ser la eliminación, cómo va a ser la lista, cómo va a ser la actividad esa de ir contra el correo. ¿Ustedes sí me entienden? Toda esa información ustedes la van a ir teniendo que definir. Entonces, la actualización de un estudiante, por ejemplo, está bien eso, lo que tú escribes aquí. La actualización del estudiante se encarga de verificar que el estudiante exista para luego realizar la actualización de los datos y ahí que faltaría escribir con los campos requeridos en los formatos especificados, ¿sí? Por ejemplo. Ahí a qué me estoy refiriendo, que los campos requeridos tengan información y que adicionalmente los formatos correspondan a los de cada campo, es decir, que si vamos a actualizar un campo de una cadena, tenga información de cadena, si vamos a actualizar un campo que es numérico, solo tenga información numérica, ¿sí? Mencionados, con C, y lo estás dudando. Sí. Listo, ¿cuál otro miramos? O miramos de esta mismo de Rubén. Por ejemplo, aquí en la parte tuya, tú no tienes aquí, bueno, en el registro, se encarga de ingresar los datos básicos del estudiante y su validación por medio de un correo electrónico, el cual el estudiante deberá contestar para que establezca su contraseña. ¿Sí? Eso te faltó, por ejemplo. ¿Sí? Es esta parte de acá abajo, esa parte 5 que está allí, podría ser lo que está después del punto aparte en el requisito de registro, por ejemplo. Y ya te entendí lo que estabas haciendo. En esa parte donde dice módulo principal del estudiante, Rubén, ahí podría ser más fácil como realizar lista de estudiantes o hacer consulta de los estudiantes, en donde dice módulo principal del estudiante. Y ahí en ese caso, tú lo que dices es, ese módulo se encarga de hacer una lista de todos los estudiantes que estén registrados, porque el CRUD como tal, digamos que no me interesa que me lo definas como un solo requisito. ¿Por qué? Porque el CRUD yo lo estoy partiendo en varios requisitos aparte, ¿sí? Entonces, digamos que ese primer punto tú lo podrías llamar, es como lista de estudiantes o algo así, o generación de lista de estudiantes, ¿sí? Porque el CRUD tú no lo vas a hacer en una pantalla, el CRUD tú lo vas a hacer en 3 o 4 pantallas, ¿sí me entiendes? No sé si soy claro. Sí. No sé si soy claro. O sea, me interesa, muchachos, así nos gastemos toda la clase, pero me interesa que este tipo de cosas queden muy claras, muchachos, ¿sí? Porque ya con eso ustedes les colocan un ejercicio, les colocan una declaración de ámbito, les colocan una definición, pues, de un requisito como tal, y ustedes van a tener la capacidad de coger, leerlo y decir, bueno, eso ahí me están pidiendo tales y tales y tales cosas. Eso normalmente pasa. Por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy, nosotros lo que nos hacen es, nos mandan un archivo y nos toca construir otro en conjunto con el cliente. ¿Cómo es la vuelta? El primer archivo que mandan se llama un blueprint. El blueprint, pues digamos que eso es una definición que hace Tigo pues a nivel de sus funcionales, y en él lo que hacen es que a manera de descripción establecen todo lo que necesitan para el requisito. Entonces dicen, necesitamos por medio de este requisito que la tarifa para Winsport a partir del 1 de septiembre
cambia y sea nuevamente de 29.900 pesos con IVA incluido, no sé qué, esta tarifa debe ocurrir. Entonces, ahí de ellos definen absolutamente todo. Cuando ya terminan de hacer eso, citan a unas mesas, y en esas mesas entonces nos sentamos personal de Intra y personal de Tigo y empezamos a hablar. Ustedes necesitan son esto, eso hay que modificarlo aquí, eso hay que modificarlo acá. Entonces, ¿qué se requiere? Que se requiere tal, tal y tal y tal cosa. Esos requisitos que estamos definiendo aquí en estas listas de apartados, en el trabajo en el que hacemos nosotros, lo que hacemos es que se generan unos archivos que se llaman matrices o matrices de requisitos, que es nada más un Excel en el cual se definen los nombres de esos requisitos y una descripción muy breve de lo que se tiene que hacer, tal cual como está ocurriendo acá, ¿sí? Entonces digamos que puede ser la forma, ustedes lo pueden hacer la lista de requisitos y tener al frente en el Excel y definir, hacer descripciones completas, lo pueden hacer en el Word, lo pueden hacer donde quieran. ¿Qué es lo importante? Que cada requisito se defina o que se describa de una forma tan clara que quede completamente claro para el resto. Rubén, ¿qué hace más o menos claro con esto? Sí, pero no, como no, todavía no tengo bien como claro cómo es que se deben de hacer. Bueno, eso es que, a ver, ¿qué es un requisito? Un requisito es una necesidad del cliente, ¿sí? Cuando ustedes reciban un enunciado, porque es una actividad académica, una actividad de trabajo, lo que sea, cuando ustedes reciban un enunciado o un documento en el que se describa todas las funcionalidades o que se haga una entrevista con un cliente, ¿sí? El cliente le va a decir, vea, yo necesito, vamos a pararnos en un caso así bien típico. El cliente tiene una tienda, ¿sí? Y él quiere que por medio de, digamos que vamos a implementar un sistema en el cual todo lo de la tienda, o una revoltería, pues mejor, para que sea más claro el ejemplo, una revoltería, y en una tienda, en una revoltería de esas, todo va a funcionar con un computador. Ese computador tiene una gramera, instalada una gramera, y esa gramera tú colocas el producto encima, y lo único es que cuando tú le colocas el producto encima, tú le colocas cuál es el código de ese producto y le das un enter, y con eso él te hace la operación entre el precio que tengo almacenado, el peso que me dio y el código de ese producto, ¿sí? Entonces, digamos, con el código del producto yo sé qué producto es y ya puedo obtener cuál es el precio, por ejemplo, de la libra de banano. Y si yo coloqué 3 kilos de banano, ya sabemos que entonces el que va a hacer, va a coger ese código que yo acabo de ingresar, lo va y lo busca en una base de datos, saca el valor de la libra de banano o del kilo de banano, hace la operación y lo registra y puede seguir con un nuevo producto, ¿sí? Ese puede ser una declaración de ámbito, de un registro muy sencillo, ¿sí? De un ejercicio muy sencillo, muy trivial y que probablemente ya lo veamos en los supermercados, ¿sí? Ahora, yo lo estoy haciendo ahí completamente manual. Póngame el peso acá y yo ingreso el código. Pues ya habrán otras formas de hacerlo, que con códigos de barra, todas esas cuestiones, ¿sí? Pero digamos que pues una fruta no va a tener un código de barra. Entonces necesariamente necesito digitar ese código, ¿sí? Entonces ahí yo llego y digo, listo, pues entonces ahí qué requisitos necesito yo, muchachos. Yo estoy ahí enredado. Entonces ahí qué digo, bueno, pues qué requisitos necesito. Necesito un requisito. Profe, Señor, sí. ¿Quién va a profe, hablar? yo se los voy a decir a ver si, tengo ya la idea clara. Entonces, el Sí, primer requisito será que esa fruta tenga ya un código asignado, ¿cierto? total, es Sería un requisito. registrar el código de la fruta, y dentro de la báscula ya eran unos valores asignados y esos valores van referenciados a un valor. Cuando yo asigne el registro de la fruta, debe ir registrado también los valores establecidos sobre esa fruta. Es Sería algo correcto, así, pero es es escrito. correcto. Así está, así es. Entonces, digamos que ahí, ¿qué requisitos yo ya estoy identificando? Estoy identificando que tengo que tener, por ejemplo, si ya lo fuera a llevar un poco más arriba, como me está hablando Triana, digamos que yo tendría que tener un módulo, por ejemplo, de parametrización. Y ese módulo de parametrización, ¿qué tiene? Tiene todos los códigos de los productos que yo vendo con su respectivo valor.
en libras, en kilo o en la unidad de medida que yo maneje, ¿sí? Porque pues obviamente normalmente en una revoltería uno todo lo está manejando es por, digamos que por el precio de una libra, por el precio de un kilo. Entonces digamos que ahí yo ya tengo un módulo de parametrización, ¿sí? Pero yo también tengo un módulo de lectura o un requisito de lectura. ¿Cuál es o de ingreso de datos, por decirlo de alguna forma? Porque no es lectura, porque yo no estoy leyendo un código, digamos que es el de ingreso de datos. Entonces, yo ya ahí, ese sería el segundo requisito. El primero, ¿cuál es? Hacer la codificación de todos los productos y su respectivo precio, como lo dijo Triana. ¿Cómo se hace eso? En un módulo de parametrización. Ahora, el segundo requisito, ¿cuál es? El segundo requisito es ingresar lectura. ¿Y cuál es ingresar lectura? Simplemente que cuando yo coloque el elemento en la báscula, yo le escribo el código y él con ese código va y busca en la base de datos cómo se llama el producto y cuánto vale. Y lo multiplica por lo que me entregó la lectura de la báscula. Y ahí yo ya tengo un segundo requisito, por ejemplo. Ah, que yo necesito también sacar la lista de los precios como tal. Si me compraron, o sea, mejor dicho, que me saque el total de la compra. Entonces yo ya ahí sé que tengo también que tener un requisito en el cual yo esté diciendo agregar ítems al carrito, por ejemplo, que creo que hubo alguien de acá que trabajó con un carrito de compras o con algo que era como que agregaba compras, me parece, el semestre pasado. Entonces ahí yo ya podría también decir, bueno, tengo que tener otra funcionalidad que es, digamos que para la compra ir ingresando ítems, ¿sí? Con sus respectivos precios y con sus pesos. Tengo también otro requisito que cuál es, listo, pues que cuando yo tenga toda la información se pueda totalizar la compra. Entonces mire que yo de un requisito o de una necesidad como tal de un cliente, ¿yo qué hago? Establezco tantos requisitos como sean necesarios para poder satisfacer o para poder suplir las necesidades que tiene ese cliente. El cliente que requiere en últimas, él requiere un sistema que me haga lo que yo le dije. Pero yo ya qué hago? Por medio de requisitos funcionales, yo llego y le digo, vea, para poder hacer lo que usted necesita, yo tengo que hacer una parametrización de los productos en el cual yo ingreso nombres, códigos y precios, tengo que hacer un módulo como tal en el cual yo voy a ingresar elementos como dentro de un carrito de compras, ¿sí? Agregándole ítems, luego yo voy a tener que tener otro elemento que es el que se va a encargar de totalizar mi compra, podría tener también un módulo o un submódulo o como lo quieran llamar, una rutina en la que, por ejemplo, si la compra es en la mañana, tiene un 10% de descuento, ¿sí? O un módulo de descuentos que puedo establecer. Ah, que es que los martes y los jueves aplica el 35%, pero el resto de los días, si lo compran por la mañana, tiene el 10% de descuento. Entonces, yo ya no tendría que entrar a codificar eso y digamos que de alguna forma a quemar dichos descuentos, sino que yo podría decir, listo, pero usted lo que necesita es un módulo de descuentos. Y ese módulo de descuentos, ¿qué hace? Tiene unas rutinitas que dependiendo de las horas del día, entonces yo le voy a aplicar X o Y descuento. O decir que las frutas tienen descuento tales cosas. Entonces yo ya podría tener un módulo en el cual yo podría de alguna forma ir estableciendo esas promociones y ir estableciendo qué códigos van a ser susceptibles de descuentos o en qué franjas horarias o después de qué cantidades. Entonces yo podría establecer módulos ahí adicionales y mire que cada cosa que yo me vaya imaginando con respecto a ese ejercicio inicial, yo que estoy estableciendo ahí, estoy estableciendo necesidades o requerimientos puntuales que van saliendo. ¿Sí? Hasta ahí más o menos claro, chicos. O antes enredé la cosa. Rubén, Triana. Profe, si Profe, usted hasta ahí, pues lo que nos explica, uno más o menos lo entiende. Sí, Sino que seguro entonces nos toca trabajar en más ejercicios así porque pues es lo mismo que usted está diciendo, lo que está diciendo Rubén, que nosotros siempre lo relacionamos como de una manera más grande. Y sí, los sí. ejercicios que hacíamos en ingeniería de software uno era digamos así, recuerdo uno que nos poner pusieron poco. de la universidad. Ujú. Y entonces sacamos los módulos, sacamos el módulo de estudiantes, docentes, materias y lo que hacíamos en los requerimientos, en los requisitos funcionales era eso, hágale el CRUA a estudiantes, hágale el CRUA a docentes, hágale el CRUA a las materias. Entonces por Y eso es yo no, que
Y yo por no ese digo, momento nosotros no pensamos claro, como a ir al grano en cada módulo de esos. y yo no digo que eso esté malo, yo no digo que eso esté mal, ¿sí? Porque digamos que van a haber sistemas que van a ser lo suficientemente grandes en los cuales yo diga, listo, pues digamos que tengo 50 tablas y esas 50 tablas voy a tenerle que hacer el CRUD a 25, a 30 tablas. ¿Por qué? Pues porque cuando yo hago sistemas, normalmente lo que yo trato de hacer es que sean módulos que se puedan de alguna forma autoadministrar o que se puedan parametrizar. Entonces, ¿yo qué hago? Pues listo, defino esos CRUD, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que digamos que eso nos puede generar a nosotros algún tipo de, algún tipo de qué, algún tipo de problema, de enredo o de dejar las cosas muy por encima, porque digamos que aunque bien es cierto que si voy a hacer un aplicativo en el cual las cosas se autoadministran y que yo necesariamente por cada tabla que meta pues en mi aplicativo voy a tener la necesidad de hacer un CRUD, eso no es nada raro, probablemente yo también voy a tener que hacer otras cosas con ese CRUD, ¿sí? Entonces digamos que eh, tengo un módulo de estudiantes como el que tengo acá, ¿cierto? Normal. Y resulta que yo hago en mi módulo para crear estudiantes, con su correspondiente validación con el correo para poder garantizar que me setíen la contraseña. Tengo un módulo de actualización y uno de eliminación, ¿sí? Entonces digamos que prácticamente ahí ya hice el CRUD, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digamos que dentro de los requisitos es muy importante, por ejemplo, generar las búsquedas de todos los estudiantes cuyo nombre inicie por alguna letra. Porque es algo que si yo le pongo la C, me bote todos los estudiantes cuyo nombre arranquen por C. O que si yo necesito buscar solamente los apellidos que arranquen por A, yo los puedo hacer ahí. Eso es un requisito adicional. Y esa necesidad como tal, digamos que eso podría entrar más bien como si fuera una especie de módulo o de reportes asociados al estudiante, ¿sí? Entonces digamos que ahí yo ya podría tener algunas particularidades adicionales que se quedarían muy cortos si yo digo solamente le hago el crudo a la tabla, ¿sí? Entonces digamos que ahí yo, por ejemplo, voy a hacer un informe de todos los estudiantes que hayamos creado el último mes, por ejemplo, o quiero hacer un borrado masivo de estudiantes o una actualización masiva de estudiantes, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones y ese tipo de requerimientos adicionales son eso, son requerimientos, son necesidades nuevas. Entonces digamos que yo no me puedo centrar solamente, es que es la gestión del estudiante, porque si tú me dices, perdón, si tú me dices que es la gestión del estudiante, listo, yo le digo, listo, hágame la creación, la cosa, y lo esto y lo otro. Ah, pero venga, usted en la creación, usted acá me está diciendo que va a hacer un CRUD, pero usted acá no está especificando esa validación que se va a hacer contra el correo. O usted por acá no me está diciendo, no me está teniendo en cuenta la actualización masiva que yo necesito. Por ejemplo, volviendo al ejercicio de la revoltería, digamos que Profe, pero todos los productos, todos los productos hoy amanecieron, o para esta semana, digamos que hacemos actualización de precio semanal, y esta semana todos los productos por un paro de camioneros subieron el 25%. Yo podría tener una tabla o una rutina en la cual yo digo actualización masiva de precios. ¿Y yo qué hago? Simplemente multiplico los valores de los precios por el 1.25 y ahí me da, si subieron el 25, el 30%, lo que sea, y con eso yo hago la subida masiva. Y eso es un requisito. ¿Por qué? Porque yo estoy fijando ahí una necesidad. Y ese requisito, si tú te pones a llevarlo a, digamos que al enfoque de solamente el cruz de la tabla, no te va a salir y tampoco va a quedar implícito. Y acuérdense, muchachos, que nosotros aquí estamos trabajando estamos definiendo piezas de software. Y mientras mejor definidas estén los requisitos, menos problemas se van a tener en las etapas siguientes. ¿Ibas a hablar, Triana? O Rubén, no sé quién era, ¿qué iba a hablar? sí, profe, era eso, que nosotros lo veíamos más grande. Por ejemplo, cuando usted empezó a nombrar todas las funciones, nosotros no visualizamos eso. Eso nos los da el hablar con el cliente y tomar nota de todo lo que estamos hablando. Claro, Porque cuando total. hablamos, por ejemplo, ese ejercicio que estamos hablando de crear estudiante, modificar, nos basamos en eso, solamente que íbamos a crear un estudiante que le íbamos a solicitar unos datos
y que para que él creara su usuario le iba a llegar un correo que le respondiera cuál es su usuario y su contraseña para confirmar. Es correcto. Modificar, bueno, podía modificar sus datos, modificar, cambiar nombres y eliminar ya. No visualizamos otras cosas que de pronto era la confirmación para eliminar, Claro, los total. permisos que tenía que eliminar, todo eso no lo Sí, visualizamos en total. este ejercicio. Pues. O si quieren, seguimos con el ejemplo de la revoltería y piensen en eso. Ah, es que yo necesito, es que ves que todos los productos amanecen o con un descuento o con un incremento y casi todos suben es porcentualmente lo mismo porque el flete se subió mucho, porque hay paro de camioneros y está llegando muy poquita comida, entonces está muy cara. Entonces, ¿qué hace el señor? Se va a sentar a rectificar precio por precio en la base de datos, de actualizar uno por uno, o él podría tener una rutina en la que diga, ingrese en un archivo de texto, por ejemplo, los códigos y el incremento y todos actualizados con un solo clic. Y eso es un requisito. Y ahí yo estoy haciendo una actualización sobre la tabla, pero le estoy cambiando el coso. Estoy haciéndolo de manera masiva, ¿sí? O que de pronto yo creé los códigos y los códigos quedaron corridos o los alimenté por un archivo de texto, lo puse allí, lo cargué y quedó con un corrimiento, entonces los códigos quedaron mal puestos. Entonces me toca hacer un borrado masivo para poder limpiar la tabla y volverla a actualizar. Eso puede pasar. Y esos siguen siendo requisitos sobre la tabla, pero nos salimos de ese modelo solamente de crear, actualizar, eliminar, ¿sí me entienden? Salimos de esa cosa y tenemos más información allí. No sé si de pronto ahí les aclaro. Profe, Sí, cuéntame. faltó de pronto una parte de cómo manejamos nosotros los requerimientos. Y Cuéntame. aparte del CRUD, en el mismo requerimiento había que poner la entrada, el proceso y la salida. Bueno, eso sí Entonces, puede ser. entonces no sé, Eso sí puede ser, eso sí puede ser, pero entonces eso sí sería chévere hacerlo, pero por requisito, ¿sí? Es decir, si tú vas a hacer uno de creación, ¿qué entrada tiene? ¿Cuál es el proceso y cuál es la salida de ese requisito? Pero digamos que eso, yo no estaría como tan de acuerdo a hacerlo gestión de estudiante, entonces, ¿qué entrada tiene? ¿Qué salida y qué requisito? Porque digamos que la actualización, yo podría actualizar ciertos campos y otros campos no los podría actualizar, por ejemplo. O la creación, tengo que ponerlos todos, menos la contraseña, que esa la asigno por debajo, o que no le asigno nada, ¿sí? O la eliminación, pues entonces que yo para la eliminación necesito solamente X campo. Entonces digamos que no me parece como bien que uno le coloque todos los datos de entrada que sean los mismos y que solamente tenga una gestión, porque tú vas a tener muchos requisitos y cada requisito es susceptible de tener unas entradas y unas salidas diferentes. Me parece válido tenerlo así, o sea, un proceso, porque en últimas esos son los sistemas y esos son los programas, una estimulación con una entrada, un proceso en el medio y una salida. Esos requisitos podrían ser igual. Tengo una entrada de unos datos, tengo un proceso en el medio y tengo una salida. ¿Cuál es la entrada? Pues yo podría definir qué tengo. ¿Cuál es la salida? Entonces ¿cuál es el proceso? Entonces yo podría decir también qué proceso va a tener, que normalmente sería la definición del requisito. ¿Y cuál es la salida? Pues lo que tú esperas salir, lo que tú esperas que te salga. ¿Alguien iba a hablar? Profe, yo, Sí, cuéntame. Cuéntame. es que tengo el internet un poquito mal, pero igual, si no se me escucha, me dice. No Sí. solo que, pues, quería presentar lo que hice. Es un trabajo pequeño, pero humilde, y ya, quería ver si lo podía presentar. Sí, claro, muestra. Comparte. Mm, Rubén todavía está compartiendo la pantalla. Ah, sí, pero Rubén nos ayuda. Mm, Listo, ahí está viendo. Si ella está cargando. Sí, Sí, ya. pues, profe, esto fue lo que adelanté, no sé qué tal le parecerá. Bueno, entonces se requiere crear un módulo que se encarga del ingreso de cada estudiante.
En ingreso de cada estudiante. De cada estudiante se guardará el código de estudiante, nombre, dirección, teléfono, modificar requisitos tales. Ahí, por ejemplo, el de crear estudiante te faltó lo del correo o lo hiciste en uno diferente. Sí, me faltó el del correo, profe. Voy a Listo. poner acá mismo. Sí, es el correo como campo y la rutina que se encarga de enviar el correo para solicitar actualización de contraseña. Solo que yo ahorita lo estaba trabajando con SMS y ya lo cambié a correo, pero pues abajo va a decir SMS. Ok. Se requiere crear un módulo que permita al usuario modificar toda la información de cada estudiante. Se debe validar que el estudiante esté creado para proceder con la modificación de los datos. ¿Está bien? Ujú. Se requiere crear un módulo que permita al usuario eliminar toda la información del estudiante. Se debe confirmar al momento de elegir. Sí, está bien. Está bien. Digamos que con la parte de la actualización podrías tener más elementos, ¿cierto? Porque Sí, digamos que señor. tú eliminas, tú modificas, puedes modificar un campo, puede modificar todos los campos, puede modificar ningún campo, o sea, ya se tocaría definirlo. Porque solamente con el código, tú podrías modificar con el código, podrías modificar con el documento de identidad, podrías modificar con el nombre, con el apellido, con el nombre completo. Sí, eso ya depende de cómo lo modeles. Muéstrame, Listo, y profe. muéstrame dónde hiciste lo de la rutina del correo. Ok, requisito número Eh, 4. Sube un poquito. Módulo que le permite al usuario restablecer su contraseña si así lo requiere. Se debe garantizar el envío del registro del correo de cada estudiante para restablecer la contraseña. Listo, pues digamos que tú lo viste acá como un correo actual y eso está bien, porque tú podrías, digamos que esta rutina podría servirte para restablecer la contraseña siempre, ¿sí? Pero adicionalmente también te serviría en el momento de la creación. Tú haces la creación y luego invocas este requisito y ahí podrías hacerlo todo. Digamos que está bien concebido de esa forma. pues, profe, yo tengo acá estas rutinas, no sé si estará bien y pues no sé si de pronto las quiere ver. Rutinas. El estudiante ingresa por la pantalla principal, debe ingresar el usuario y contraseña, además un código de verificación de la por medio de Bueno, pues digamos que yo con respecto a la parte de las rutinas como tal, digamos que yo no me refería a las acciones que tiene que hacer un estudiante para poder, o un estudiante o un usuario, que en este caso es un usuario administrador, para poder hacer las acciones en el aplicativo, ¿sí? Digamos que yo cuando hablo de rutinas estoy yendo es como un nivel más abajo, ¿sí? Que va justo Sí, después del sí, señor. diseño, porque mira que la parte del requerimientos me parece que está bien hecha, ¿sí? Luego venía una parte intermedia que era la parte del diseño. En esa parte del diseño, ¿yo qué tengo? Tengo, tengo un prototipo, tengo un modelo entidad-relación, ¿sí? Y yo ya con Sí, eso, señor. yo ya paso a la parte de las rutinas. Y cuando yo hablo de la parte de las rutinas, no sé si se acuerdan de los diagramas de secuencia que vimos el semestre pasado, ¿sí? En los cuales nosotros teníamos unas flechas que conectaban ciertos elementos con otros y decíamos, eso se hace por medio del método tal. Digamos que con eso de rutinas, yo lo que me refería era a esos nombres de esos métodos puntuales que se van a encargar de hacer las operaciones. Por ejemplo, a que una rutina que se va a llamar crear estudiante. Crear estudiante. Esa rutina de crear estudiante, ¿qué va a tener? Va a tener ciertos elementos, va a tener tales parámetros. Una rutina de modificar estudiantes, ¿qué va a tener? Va a tener ciertos otros elementos. Una rutina de eliminar estudiantes va a tener otra cosa, ¿sí? Una rutina, por ejemplo, de envío de restablecimiento de contraseña, ¿sí? Entonces, digamos que yo ahí lo que buscaba era que a nivel técnico me definieran algunas rutinas de las cuales se van a tener en este aplicativo para poder garantizar todas las operaciones que estamos definiendo en la parte de los requisitos. No sé si soy claro. Pues digamos Sí, que ahí, profe, solo que todavía no lo tenía claro, pero ya me sirvió la explicación. listo. Entonces digamos que esas rutinas como tal, yo lo que estoy ahí tratando de que realicemos es justamente eso, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo. Para todos fue claro, chicos. ¿Quién más quiere compartir algo? Están muy callados.
Rubén, Triana, Julián, John Edison. Para todos fue claro. Para todos fue claro. ¿Jason ya regresó o todavía sigue afuera? Pero la verdad, con el taller que hizo mi compañero Cristian y con su explicación, pues queda claro. A mí me pareció que quedó más claro. Listo, chico. Entonces, digamos que ya esa parte de los requisitos dejémosla así de lado y sigamos con las partes requeridas. Tratemos de darle un bosquejo pues al diseño y cuando yo hablo de diseño estoy solamente centrándome en el modelo entidad-relación y en los prototipos, más o menos. Entonces, si quiere, vamos avanzando con eso y luego con las rutinas de la parte de forma técnica. Mire que son las 8 de la noche. Yo no creo que alcancemos a hacer todo, pero por lo menos tratemos de hacer el MER. Y si algo, mañana iniciamos la clase con lo que nos haya quedado faltando para definirlo, para establecerlo bien y ya con eso, ya sí empezar pues con las otras temáticas. ¿Listo? Me interesa que quede todo esto muy claro, muchachos. Listo, profe, entonces continuamos, me quedé pegado. ¿Terminamos de pulir los requerimientos o seguimos ya con las rutinas? Si quiere, pulamos los requerimientos y seguimos con el modelo entidad-relación, que en este caso es como definir la tablita bien, ¿sí? Definir la tabla de los estudiantes bien definida, con los tipos de datos y con los nombres bien definidos. Sí, porque en esa entidad de relación no tenemos nada más, solamente sería crear la tabla con nombre, apellido, demás. Y con los campos que ustedes consideren necesarios y los tipos de datos. Listo, listo, listo.
Ustedes me disculpan un momento, ¿sí? Vamos a sentar un segundito. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa tablita? Voy a comer una hamburguesa de trocitos de... Bueno, chicos, ya vamos prácticamente acabando esta clase. Mostremos, no sé, qué avances tenemos con respecto a los requisitos para ir cerrando entonces, porfa. Julián o Cristian, Rubén, Andrés Gómez,
Jason. Demasiado silencio, muchachos. Pero estoy tratando de hacer el modelo de entidad-relación, profe. ¿Qué es la Listo, chicos, entonces por hoy dejemos la clase hasta este momento. La clase de mañana entonces la arrancamos mirando esos requisitos refinados, ¿sí? Mirando lo que hayamos hecho y trabajamos lo que nos haga falta. Me interesa que todo quede muy claro en la clase y ahí ya empezamos pues con el desarrollo de la clase de mañana, listo. Entonces por hoy, muchachos, dejemos hasta aquí. Vamos a suspender la grabación y